Hola chicos, ¿cómo están? En el siguiente video vamos a ver los criterios para evaluar lenguajes de programación y también hablar un poco sobre los paradigmas de programación. Como primer punto, si recuerdan la tarea enviada, pues dentro de la tarea se destacan muchos criterios y características para evaluar lenguajes de programación. Sin embargo, dentro de esta tablita estamos mencionando normalmente aquellas características, aquellos criterios que normalmente la mayoría de autores mencionan como fundamentales para un lenguaje de programación. De hecho, si se fijan en esta tabla, las características que tienen mayor protagonismo con respecto a los criterios son la simplicidad, que tiene mucho que ver con la facilidad de lectura, de escritura y extensibilidad, la ortogonalidad, los tipos de datos y el diseño de la sintaxis. Estas cuatro características son fundamentales para que un lenguaje de programación tenga una curva de aprendizaje baja y de esta forma un software pueda evolucionar, pueda extenderse, pueda mantenerse. El tipado de datos es muy importante, ya que a medida de que contemos con más tipos de datos primitivos y estructurados, mejora la expresividad de una solución y obviamente la sintaxis, que tiene mucha relación con respecto al aprendizaje, a la forma en cómo uno programa normalmente y seguir una estandarización. Las demás características también son importantes, sin embargo, si se fijan, tienen mucho más que ver con la capacidad de escritura, con la extensibilidad, y si se fijan un poco más abajo, pues la expresividad, el chequeo de tipos, el manejo de excepciones, las restricciones, llegan a un punto quizás donde hay más importancia en la extensibilidad. Normalmente cualquier tecnología siempre está evolucionando. Y pues por ese mismo motivo sería recomendable evaluar un lenguaje de programación y evitar a futuro problemas. Con respecto a la legibilidad, como su nombre dice, debe ser legible el lenguaje. Es decir, que debe ser fácil de leer y comprender. ¿Qué tiene que ver con la facilidad de lectura? La simplicidad, que sea sencillo, que fácilmente pueda describir una solución, la multiplicidad, la sobrecarga de operadores. Si hablamos sobre los tipos de datos que posee, pues que sean claros, que sean adecuados, que no sean confusos. Si hablamos de la sintaxis, pues que las palabras reservadas sean intuitivas, que sean fáciles de recordar, que no nos confunda con el hecho de crear una variable con un nombre similar, por ejemplo. Es decir, que normalmente estas palabras reservadas ya nos dan un significado. Aquí he colocado una pequeña imagen donde nos menciona que Clojure es un poco complicado de leer. Y es cierto, si ustedes revisan un poco la sintaxis, el uso de paréntesis puede ser muy excesivo. Con respecto a la facilidad de escritura, tiene mucho que ver con la abstracción, ya que estamos escribiendo, la idea general es que nos cueste menos líneas de código, que podamos rápidamente usar una estructura de datos, que podamos realizar operaciones complejas de una forma sencilla. Si hablamos de cómo programamos, la expresividad también es fundamental. De esta forma es más fácil para un programador describir una fórmula, escribir una expresión, definir un flujo. Y aquí hay algún par de ejemplos, como el tener un contador. En ciertos lenguajes utilizamos el más, en otros el más uno, más igual uno. De forma general, la idea es que el desarrollador tenga esa posibilidad de expresar sus ideas de una forma sencilla, sin que tenga que escribir quizás nuevamente la variable. Otro ejemplo más, aquí podemos fijarnos en las versiones de Python. A pesar de que existe la versión 3 en adelante y también la 2 en adelante, si se fijan, no hay mucha diferencia. Es decir, que un programador en Python 2.0 probablemente comprenda cualquier versión de Python 3 y al revés. De esa forma, más allá de que existe una versión diferente, si se fijan, no cambia el contexto de una operación. Simplemente cambio por ahí un par de símbolos y no hay ningún problema. Nadie es perfecto y por ese motivo la facilidad de escritura debe estar presente siempre en un lenguaje de programación. Sería muy raro que programe muchas líneas de código y no marque ningún error.
De forma general, la ortogonalidad facilita el crear un sistema sencillo a nivel de diseño, que sea fácil para probar, testear, que sea fácil de compilar y obviamente que permita la extensión. Normalmente, sin importar cuál de estas fases usted quiera aplicar, no debería afectar a otra, ¿sí? Es decir, que normalmente tiene mucha relación con la abstracción, con la modularidad, con un paradigma de programación que permita la reutilización. Esta característica debe soportar patrones de diseño, a las arquitecturas de software más recomendadas, paradigmas de programación. Obviamente también tiene relación con la extensibilidad, ya que, como lo mencionaba previamente, el software siempre evoluciona. Nunca un software está 100% terminado. Siempre va a estar continuamente evolucionando, sobre todo si es un software exitoso. Finalmente, la reutilización, como les mencionaba, pues la idea es que se programen menos líneas de código, normalmente la solución a un problema. Y obviamente la reutilización también, de cierta forma, está permitiendo que algo sea ortogonal. Aquí hay un ejemplo, una figura donde se fijan que es una especie de triángulo y a pesar de que este triángulo pueda girarse en cualquier otro sentido, los ángulos van a continuar siendo los mismos. Eso quiere decir que sin importar la forma, sin importar el movimiento del triángulo, mantiene su forma. Confiabilidad. Normalmente, ¿cómo podríamos decir que un lenguaje es confiable? Como primer punto, si al menos ofrece el tipado fuerte. Es decir, que vamos a intentar evitar violaciones de tipado de datos. Caso típico, Java es un lenguaje que es de tipado fuerte y de forma general la idea es que intente prevenir errores en tiempo de ejecución o de compilación. Este tipo de lenguajes normalmente utiliza un casting. Este tipo de lenguaje normalmente utiliza el casting para conversión o directamente una coerción implícita. Y obviamente, si hablamos de confiabilidad, el manejo de excepciones es fundamental. Imagínense el querer hacer algún testeo, todo a partir de logs o a partir de impresiones en consola. Sería muy complicado que el programador pierda tanto tiempo realizando eso cuando el manejo de excepciones quizás permita rápidamente descubrir que algo está pasando. Si hablamos de portabilidad, pues tiene mucho que ver con respecto al producto que se va a generar. Normalmente la portabilidad depende de algún intérprete, algún compilador, algún IDE, alguna herramienta que permita generar un ejecutable, que permita generar un APK, directamente algo que el usuario final lo va a usar. Ejemplos típicos a nivel de portabilidad, los IDEs, máquinas virtuales. Podríamos hablar de algún tipo de emulador, aunque esto lo podríamos ver más a nivel de una herramienta de desarrollo. Aquí un ejemplo en el gráfico que menciona que un desarrollador móvil no prefiere Flutter Dart y no Swift o Kotlin como lenguajes nativos. A nivel de verificabilidad, el lenguaje debe proveer todas las herramientas necesarias para soportar cualquier testeo, prueba, ensayo, como lo he mencionado previamente, facilitar el debug a un programador. Y obviamente va a prestarnos algún tipo. Y obviamente va a ofrecernos algún tipo de emulador, máquinas virtual, depuradores, y obviamente todos siguen una estandarización normalmente. De esta forma, no tendríamos problema al momento de hacer pruebas de escritorio o que el equipo de calidad también pueda realizar pruebas. Muchos lenguajes de programación poseen librerías para pruebas unitarias también. Con respecto a la integridad, la seguridad es fundamental. Normalmente un lenguaje de programación debería intentar proteger algún proceso. El ejemplo típico, hacer un login en un sistema. Lo más básico de hacer un login sería que al menos encriptes la contraseña. Es decir, que muchos lenguajes de programación ya poseen métodos de encriptación, desde cosas básicas hasta algo mucho más avanzado. El tipado de datos es fundamental en la integridad
las librerías robustas, ¿sí? Son temas que normalmente deberían estar siempre presentes, al menos a nivel básico. Obviamente un equipo de desarrollo y un equipo de tecnología probablemente tenga un área de seguridad y quizás llegarán a un nivel mucho más superior de lo que conoce un desarrollador. Sin embargo, eso no quiere decir que el programador no debería al menos validar cosas básicas, como evitar el uso de texto plano en claves. Un lenguaje de programación debe ser preciso, ¿sí? Y si hablamos de precisión y exactitud en un lenguaje de programación, tiene mucha relación con el tipado de datos. Si ustedes recuerdan Java, existían estos tipos de datos: byte, short, int, long, float, double, char. Y en este gráfico se está mostrando cuando existe una conversión automática entre estos y cuando necesitamos realizar un cast para quizás en algún momento hacer que algo sea mucho más eficiente a nivel del uso de memoria. Si hablamos de compatibilidad, aquí muchas veces existe una confusión entre portabilidad y compatibilidad. La portabilidad ya se mencionó que tiene mucha relación con el producto final. La compatibilidad tiene mucho más que ver con la integración de tecnologías, que puede ser a nivel de APIs, a nivel de otros programas, servicios web, frameworks, sistemas operativos. Aquí hay un par de ejemplos donde mencionamos qué tecnologías normalmente son compatibles entre sí. Por ejemplo, HTML, JavaScript y PHP son lenguajes que normalmente podrían integrar una solución, tanto con backend, frontend, ¿sí? Si hablamos de Clojure, un lenguaje funcional, es compatible con Java, ya que ambos trabajan con la máquina virtual de Java. Eso quiere decir que usted puede utilizar en Clojure una clase Java y viceversa. Si hablamos de desarrollo móvil, Kotlin y Java también son compatibles, ya que ambos son parte de Android Studio, por lo cual es fácil el poder reutilizar clases entre estos dos lenguajes. Finalmente, Flutter, que es una herramienta tipo cross-platform que nos permitiría desarrollar una aplicación casi nativa en Dart. Sin embargo, si en algún momento se desea personalizar, podríamos a nivel de Android desarrollarlo en Kotlin y en Swift para iOS. Kotlin y Dart, Swift y Dart pueden interactuar entre sí, excepto Kotlin con Swift. Otro aspecto fundamental es la documentación. Todo lenguaje de programación tiene su web oficial, si se han percatado, y muy probablemente una comunidad de desarrolladores que constantemente están resolviendo bugs, están mejorando ciertos procesos con la idea de que el lenguaje de programación pueda llegar a mucha más gente, pueda resolver mucho más problemas y en definitiva pueda tener una comunidad muy activa. El versionamiento también es algo de todos los días y al menos Python es un lenguaje que constantemente está versionándote e incluso en todas sus versiones. Por ese mismo motivo, cuando realizamos versionamiento, tenemos que soportar la ortogonalidad y sobre todo proponer siempre algo novedoso para la comunidad, para los interesados. Espero que nunca le suceda lo que nos menciona en el gráfico que estamos abajo, de que no documentes y no sepa cómo poder continuar con un proyecto. Esperemos que no suceda a nadie lo que vemos en la imagen, en el cual tiene que trabajar en un proyecto que ya empezó y que no existe documentación. Existen más factores de análisis como los que se mencionan en su tarea. Luego de revisar este video, les recomiendo realizar la siguiente actividad. Para ello, usted deberá recordar todos los conceptos mencionados y también los de la lectura y va a resolver al menos 3 de las palabras del crucigrama. En este momento lo empiezo a proyectar, puede parar el video e intentar resolver al menos 3 de ellos. Una vez que usted lo resuelva, por favor, va a subir a aula virtual sus 3 palabras encontradas. Para resolver el siguiente crucigrama, debe recordar un poco lo visto hasta ahora y también lo que ha revisado dentro de las lecturas de la tarea. Si nunca ha llenado un crucigrama, la idea es que llene todas las palabras en horizontal para el listado de across y todas las palabras en vertical para down. Por ejemplo,
Imaginemos que voy a llenar la ECROS 1, facilidad de leer y mantener código, la 1. Entonces, si imaginemos que yo supongo que eso se llama consistencia, empezaría a llenar. Debe, obviamente, corresponder al mismo número de letras de la palabra. Algo que quiero mencionarles es que todas las palabras están en inglés. Así que intente resolver todo, pero al menos necesito que 3 palabras sean correctas dentro de este crucigrama. Si quisiera validar las respuestas correctas, yo les voy a compartir también el enlace al crucigrama. Y de esa forma usted envía un capture de lo que pudo realizar. Cuando le aparezca de color verde, quiere decir que la palabra es correcta. Si aparece de color morado, quiere decir que todavía no es correcta la respuesta. Recuerden nuevamente que todas las palabras están en inglés. Es válido si desea nuevamente revisar la lectura o quiere nuevamente revisar el video. Una vez que realiza el crucigrama, y espero que le haya gustado, lo siguiente es revisar los paradigmas de programación. Pero antes de empezar la parte de paradigmas de programación, les comparto el siguiente meme. Espero que en sus avances de proyecto no les suceda esto. Para ello vamos a utilizar GitHub como herramienta para ir revisando todos sus avances progresivos a nivel grupal. Y si a alguien alguna vez le sucedió esto, recuerde que existen herramientas en línea que nos van a facilitar de cierta forma el mantener un avance. En la clase anterior se mencionó que existen lenguajes de programación basados en la arquitectura von Neumann. De hecho, la mayoría de lenguajes, si no es el 99% de lenguajes, se basa en esta arquitectura, que posee una unidad de control, una unidad aritmética lógica, el uso de dispositivos de entrada y de salida, la gestión de memoria. ¿Sí? Eso quiere decir que los lenguajes de programación de este tipo normalmente se dice que apoyan el isomorfismo, donde se usan variables, donde se usan declaraciones de control, instrucciones de asignación y definición de expresiones. ¿Hay lenguajes que no son de este tipo? Sí. Los lenguajes que se mencionan en la parte inferior, APL, FP, FL, JNGL, ZPL, Mercury y Plan Calcul son lenguajes que no se basan en esta arquitectura, sino en otros tipos de arquitecturas. Y aquí les presento, pues normalmente lo que conocemos como modelo OSI o capas dentro de la arquitectura de un computador. Normalmente trabajamos a nivel de computación desde el nivel 4 hasta el sexto. Probablemente en el nivel quinto es donde comúnmente nos desenvolvemos los desarrolladores a nivel de aplicaciones de escritorio, móvil, web. Y ahora sí, hablaremos sobre paradigmas de programación. Pero antes de hablar de paradigmas de programación, quisiera saber qué es un paradigma. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar qué paradigma de programación podría ser mucho mejor, mucho más recomendado en cierto problema? Pues sí, ya que normalmente se conoce que un paradigma es una filosofía de cómo programar, es decir, un estilo o ciertas características que cumple un lenguaje de programación y que obviamente mejora algún tipo de proceso para resolver un problema. Con respecto a los paradigmas de programación, existen dos grandes grupos, los imperativos y los declarativos. Esto normalmente lo mencionan en la mayoría de libros. Sin embargo, yo también quizás llamaría a un tercer grupo aquellos que son híbridos, es decir, que son multiparadigmas. Si hablamos de los lenguajes imperativos, estarán aquellos lenguajes estructurados, procedimentales, modulares, orientados a objetos. Si hablamos de la programación declarativa, normalmente aquellos lenguajes de tipo lógico y funcional. Y aquí ya hay una gran diferencia si se percata. Normalmente en la programación imperativa, como pueden percatarse de sus demás derivaciones, todas esas tienen algo en común, que normalmente describen cómo resolver el problema, a diferencia de la programación declarativa, donde todo se basa en el qué voy a resolver. Es decir, que yo ya reutilizo algo que existe, yo ya infiero en base a una preposición un resultado.
cosa que no sucede en la programación imperativa. Si hablamos de programación imperativa, esta proviene del latín imperare, que significa en el español ordenar. De esta forma, normalmente empezamos a programar. Si usted recuerda la primera vez que empezó a programar, es muy probable que haya definido al menos una variable, que haya definido una operación matemática y un resultado final que se imprimía. Eso quiere decir que el paradigma imperativo tiene sus características, desde la asignación, el utilizar estructuras de control, alguna estructura anidada, el imprimir, el ingresar valores, es muy común en este tipo de paradigma. Existen lenguajes muy populares que son de este tipo, sin embargo, la mayoría también brinda alguna característica declarativa o multiparadigma en general. Lenguajes conocidos: Fortran, Java, Pascal, Algol, C, C Sharp, C++, ensambladores, Basic, COBOL, Python, Ruby, son lenguajes, la mayoría o estructurados orientados a objetos. Si hablamos del declarativo, estamos definiendo una solución mucho más abstracta con respecto al procedimiento que se requiere. Para llegar a una solución de este tipo, normalmente describo qué método es adecuado. Nos da muchas ventajas este paradigma, ya que, como les mencionaba previamente, yo defino el qué debo resolver a través de ciertas herramientas que probablemente ya existan en el lenguaje de programación. Una característica normal es que a nivel funcional todo se basa en funciones y a nivel lógico todo se base en preposiciones y la inferencia. Aquí se mencionan algunos lenguajes de programación populares, entre ellos Prolog, que es de programación lógica, Lisp, que es programación funcional, Haskell igual, Miranda, Erlang, Python y R. Y dirán, pero Python y R, ¿por qué son parte del declarativo? Porque poseen librerías, cálculo de lambda, algunas instrucciones están abstraídas. Simplemente necesito conocer qué debo enviarle como parámetro y automáticamente voy a obtener una respuesta. Y finalmente, los lenguajes multiparadigma. A nivel de multiparadigma, pues la mayoría de lenguajes populares son de este tipo, ya que incluyen características a nivel imperativo y declarativo. De esta forma, estos lenguajes facilitan la expresividad al programador y dependiendo del tipo de problema, es muy probable que se pueda reducir líneas de código, se pueda realizar algo mucho más eficiente y sobre todo exista un mejor procesamiento a nivel de datos, protocolos, llamadas, procedimientos y de esta forma desarrollar una solución mucho más fácil de mantener, mucho más extensible y en definitiva proveer soluciones con mayor grado de innovación. Con estos temas finalizamos la unidad 1 y nuevamente recalcarles que el desarrollo de este crucigrama será necesario para validar su asistencia a esta clase. Esperando que les guste este video, pues nos vemos de aquí la siguiente semana con la unidad 2, donde hablaremos sobre arquitectura de traductores y empezaremos con el análisis léxico. Así que los espero el día lunes listos para trabajar. No olviden de realizar su lectura ya que habrá un control. Mucha suerte y buen fin de semana.